Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Decisión 2019, este espacio de entrevistas que tenemos en Mírame Canarias, a través del cual damos a conocer las propuestas de los diferentes partidos que concurren a las próximas elecciones del 26 de mayo. En los últimos días hemos tenido un montón de invitados que se presentan a las elecciones locales, insulares y autonómicas, pero hoy vamos a recibir a uno de los candidatos que se presenta al Parlamento Europeo también este próximo 26 de mayo, que es Esteban González Pons, por el Partido Popular. Esteban, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, te presentas en el número 2 nuevamente por la lista del Partido Popular y hay que aclarar que es una lista que votamos el conjunto de los españoles, ya seas de Málaga, de Euskadi o canario. Sí, son las únicas elecciones en las que la circunscripción es toda España. Entonces, hay una sola lista por partido para toda España y los votos en Canarias valen lo mismo que los votos en Cataluña, en Galicia o en mi comunidad, que es la Comunidad Valenciana. Nosotros estos días hemos intentado explicar el nuevo sistema electoral canario, que tiene ciertas particularidades, que es complejo y que la gente está un poquito perdida con esto, y el europeo pues también tiene su aquello. Yo creo que la gente tiene bastante desconocimiento. ¿Cómo funcionan las elecciones a nivel europeo? No, la complejidad del europeo es que es el sistema más sencillo que tenemos. Un solo país, una sola lista, todos los electores votan la misma lista. La lista del Partido Popular de Canarias es la misma que la de Barcelona, que la de Murcia o que la de Castilla. Hay, sin embargo, una particularidad, y es que aquellos partidos que se presentan solo en un área regional, la lista que verán los electores está recortada. Por ejemplo, la lista de Coalición Canaria, vista desde Canarias, el número 1 de la lista es uno de Coalición Canaria, pero eso es falso, porque por encima de él va la candidata del PNV. Y entonces quien encabeza realmente la lista es una candidata del PNV. Es decir, que si votamos en Canarias a Coalición Canaria, por poner un ejemplo, realmente en este caso los primeros votos irían para la número 1. Probablemente los votos de Coalición Canaria sean todos para el PNV, porque esa lista no obtendrá más que un eurodiputado, que será la del PNV. Por lo tanto, sí, con todo respeto, pero si se vota Coalición Canaria en Canarias en el Parlamento Europeo, realmente lo que se está votando es PNV, aunque el PNV no aparezca en la papeleta. ¿Y cómo se reparten luego los escaños en Europa entre los diferentes países? ¿Cómo va esto? ¿En función de la población? En función de la población. Tenemos 750 diputados y cada país, dependiendo de la población que tenga, tiene más o menos eurodiputados. El país con más eurodiputados es Alemania, que tiene 90. Después Reino Unido y Francia, que están con 80 eurodiputados, Italia con 70 y ya inmediatamente venimos España y Polonia con entre 50 y 60 eurodiputados cada uno. Bueno, tú llevas 5 años en ese Parlamento Europeo. A mí me da la sensación, no sé si es que venimos de unas elecciones generales y que ahora tenemos, por lo menos en Canarias, que votar en 5 urnas, que las europeas están pasando un poco desapercibidas, están siendo discretas. ¿Es así o...? Están pasando muy desapercibidas, parece que sean subterráneas, porque la gente no se está enterando de que hay que votar en elecciones europeas, pero son unas elecciones muy importantes y además unas elecciones en las cuales tendríamos que querer decidir, porque durante muchos años, España ha sido receptora neta de fondos comunitarios. Es decir, durante muchos años España pagaba menos de lo que recibía, pero desde hace algún tiempo España se ha convertido en contribuyente neta. Es decir, España hoy paga más de lo que recibe. Estamos pagando a la Unión Europea y por lo tanto tendríamos que querer decidir. En Alemania, donde son muy conscientes de que ellos pagan la fiesta, están diciendo todos los políticos, ya que pagamos la Unión Europea, nos apetece elegir la música que se pone, las copas que se sirven y a qué hora se va a cerrar esta noche. Es decir, que somos más ricos. Somos más ricos, estamos... Por lo tanto... Pagamos por ser miembros de la Unión Europea. Nos cuesta más de lo que recibimos. Por lo tanto... ¿Antes no era así? No, hasta hace 2 años y medio. Nosotros, durante toda la vida, hemos recibido más de lo que hemos puesto. ¿Y qué ha cambiado desde hace 2 años hasta...? Pues que hemos mejorado. Nos hemos convertido en un país más rico de lo que éramos y que al entrar los países de Europa del Este, en la media de la riqueza europea se ha reducido. Pero principalmente es que hemos subido nuestra posición y cuando se marche Reino Unido después por el Brexit, aún vamos a ser más ricos y aún nos va a costar más dinero. Por lo tanto, los españoles lo que tendrían que decir, oye, ya que pago, mando.
Eso te iba a decir, no sé si es una buena noticia o una mala noticia aquello de pagar más. Hombre, si nos va a beneficiar en la toma de decisiones, sí, pero por lo pronto, por lo que cuentas, parece que no hay conciencia aún. No hay ninguna conciencia. Estoy seguro de que muchas personas ahora mismo es la primera vez que están oyendo esto, que es una verdad. Nosotros pagamos más de lo que recibimos. Por lo tanto, si pagamos más de lo que recibimos, tenemos que decidir. O sea, ya que somos de los que pagan la fiesta, tendremos que poder decidir a qué hora se acaba la fiesta, qué música se pone y qué copas se sirven. Por eso las elecciones europeas son mucho más importantes de lo que parece, son mucho más importantes de lo que se está contando. ¿Cómo nos afectan las decisiones que se toman en Europa en regiones tan alejadas de la toma de decisión, ¿no?, que al final es Bruselas, como la nuestra, como Canarias? Bruselas hoy lo decide todo. Cualquier otro argumento sería mentira. En Bruselas hoy se toman todas las decisiones que tienen que ver con la economía y con la vida de los ciudadanos. En el Congreso de los Diputados se discute mucho de política, pero el 60 o el 70% de las leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados son leyes que previamente se han aprobado en Bruselas. Desde si está permitido o no está permitido tener pajitas de plástico para beber un refresco, hasta cuánto se va a poder pescar en Canarias o cuál va a ser el régimen del plátano, son todas decisiones que se toman en Bruselas. Es decir, que a diario nosotros nos vemos afectados por algo que se decide a muchísimos kilómetros de distancia, y no estamos hablando de Madrid, que ya está lejos, ¿no?, sino aún más. Nos vemos muy afectados por las decisiones que se toman en Bruselas todos los días y no somos conscientes, y por lo tanto debería importarnos a quién votamos en Bruselas, y en concreto en Canarias yo creo que eso es particularmente importante porque no todos los partidos llevan candidatos canarios en su lista. Esteban, estás en una comunidad que además es una región ultraperiférica, ¿verdad?, que es un término que además en Canarias estamos muy acostumbrados últimamente a escuchar mucho. ¿Qué significa eso a la hora también de hacer política en Europa? Bueno, las regiones ultraperiféricas, como el caso canario, son de las pocas, por no decir de las únicas, de la Unión Europea que aparecen mencionadas así en el Tratado de Creación de la Unión. Canarias tiene muchas desventajas, como otras regiones ultraperiféricas, que la Unión Europea debe obligatoriamente corregir. En este momento la relación de Canarias con la Unión Europea está muy bien, yo diría que está equilibrada, pero nadie garantiza que eso vaya a seguir siendo así en el futuro, vaya a seguir siendo así en el futuro. Por eso insisto tanto en que sería conveniente que se votara en elecciones europeas a las candidaturas que llevan candidatos canarios, que no son en realidad más que dos. ¿Y qué puede hacer el Partido Popular en Europa por Canarias, por esta región ultraperiférica? Bueno, el Partido Popular, con su eurodiputado Gabriel Mato, ya durante los últimos 10 años ha hecho mucho. Ha defendido la pesca, ha defendido el plátano, ha defendido el tomate, ha defendido tanto la agricultura como las artes del mar, y también cada uno de los asuntos en los que ha tenido importancia defender la singularidad de Canarias o compensar a Canarias por alguna falta que se deriva de la condición de ultraperiférica. Gabriel Mato y detrás del Partido Popular, incluso a los animales del Loro Parque, ha habido veces que gracias a Gabriel Mato los hemos estado defendiendo. El gran motor de la economía canaria es el turismo. Nombrabas antes el Brexit, que en Canarias preocupa mucho porque no sabemos qué va a pasar, si van a dejar de venir los turistas o cómo puede afectar eso en la economía de nuestra tierra. ¿Tú qué opinas de esto? Hay dos escenarios posibles: que el Brexit se produzca sin acuerdo o que el Brexit se produzca con acuerdo. Si el Brexit se produce sin acuerdo, quien negociará la nueva relación con Reino Unido será el Gobierno de Madrid. Pero si, como es más probable, el Brexit se produce con acuerdo, quien negociará el nuevo régimen con Reino Unido y, por lo tanto, en qué situación queda Canarias, no solo con respecto al turismo, sino con respecto al tomate, que la mayor parte del tomate canario se vende en Reino Unido, o con las papas, que la mayor parte de las papas se compran del Reino Unido y vienen de allí, pues eso tendrá que ser la Unión Europea. Por eso estoy insistiendo tanto en que hay que tener en cuenta que hay listas como la del Partido Popular que llevan un candidato canario y listas como la de Vox o la de Ciudadanos que no llevan un candidato canario, y que esos votos en el Parlamento Europeo pues ayudarán a otras regiones, pero no a Canarias. ¿En qué número va Gabriel Mato por Canarias? Las dos listas con canarios son para los de centro derecha el Partido Popular, que lleva Gabriel Mato el 13, y para los de centro izquierda el Partido Socialista, que lleva Juan Fernando López Aguilar el 14. Solo la lista del PP con Gabriel Mato el 13 y la socialista con López Aguilar el 14 llevan candidatos canarios en puesto de salida. El resto de listas, incluyendo Coalición Canaria,
que lleva por delante una candidata del PNV, aunque se voten, darán lugar a eurodiputados españoles, pero no a eurodiputados canarios. ¿Crees que está en peligro la Unión Europea? Porque estamos asistiendo en diferentes países a ese avance, ¿no?, de los populismos que un poco van en contra del mensaje del espíritu al final de la Unión Europea. ¿Está en peligro la institución como tal, esa unión de países? La Unión Europea no tiene el Premio Nobel de Economía, tiene el Premio Nobel de la Paz. La Unión Europea fue el invento que se nos ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial para que no hubiera una Tercera Guerra Mundial. La inventaron los europeos de centro derecha y de centro izquierda, frente a los fascistas y los nazis que nos habían llevado a la Guerra Mundial. Después, durante 30 años, la fuimos reforzando frente a los comunistas y los soviéticos que habían ocupado la mitad este de Europa. Por lo tanto, la Unión Europea es el mecanismo del que nos hemos dotado para frenar al nacionalismo, a la extrema derecha de la Segunda Guerra Mundial y a la extrema izquierda del otro lado del muro de Berlín. Así que la Unión Europea corre riesgo cuando el nacionalismo, la extrema derecha y la extrema izquierda vuelven a resurgir, porque el nacionalismo es el enemigo de Europa. Nadie nos ha llevado a tener tantos millones de muertos a lo largo de la historia como nos ha conducido el nacionalismo. Por eso, ¿es este un momento delicado? Sí lo es, porque la extrema derecha está volviendo a surgir, porque la extrema izquierda ha vuelto a surgir y porque el nacionalismo europeo, el nacionalismo de muchos lugares de Europa, otra vez es muy fuerte. Por lo tanto, está en peligro, por lo menos la Europa que conocemos hasta ahora. Todo esto ha sido motivado por la crisis, al final. La paz siempre ha estado en peligro. Vivimos en un continente que es el europeo, que durante 500 años ha estado en guerra. Solo los últimos 60 años hemos estado en paz, y hemos estado en paz porque teníamos la Unión Europea. Si eliminamos la Unión Europea y nos volvemos todos nacionalistas otra vez, el riesgo de que la guerra vuelva a Europa es muy alto. Decías que la Unión Europea no tiene el Premio Nobel de Economía y últimamente hemos escuchado, sobre todo desde sectores de la derecha, hablar de una posible nueva crisis económica que nos afectara. ¿Estamos preparados en España y en Europa si se avecinara de nuevo esos temibles presagios económicos? Va a haber cambios muy profundos en la economía y cambios que van a alterar nuestras vidas, pero no necesariamente provendrán de una crisis económica. Vamos a asistir en los próximos años a los efectos del cambio climático, que ya los tenemos aquí. Como consecuencia del cambio climático vamos a vivir movimientos migratorios de carácter bíblico, pueblos enteros moviéndose en África en busca de agua y en busca de un clima más benigno. Vamos a ver cómo se robotiza el mercado laboral y cómo poco a poco más personas van siendo sustituidas por robots. Y vamos a ver cómo la economía se digitaliza, como cada vez fabricamos menos cosas que se puedan tocar y más que no se pueden tocar. La economía va a cambiar radicalmente. Va a haber muchas personas que van a ser apartadas del mercado laboral y muchas personas que van a perder la revolución digital. Todo eso está llegando. ¿Puede haber más crisis económicas? Puede haberlas. Pero no hace falta que haya más crisis económicas para que la economía se transforme, cambiando nuestras vidas y obligándonos a reubicarnos en el mercado de trabajo. Por eso, ser europeos es la única garantía que tenemos de poder tener algo que decir en el futuro. Yo tengo la sensación, Esteban, en Canarias que mucha gente dice, oye, en las noticias, en el día a día de la política española, nacional, se habla mucho de Cataluña y poco de Canarias. Al final sentimos como que algunas comunidades ganan, ¿no?, el discurso frente a otras. A nivel europeo también estamos viendo lo mismo. Decías antes que los nacionalismos son un peligro también los independentismos. Sí, los nacionalismos son los independentismos. El caso del Brexit es igual que el caso del procés catalán, como demuestra cómo un país que es próspero, que en este caso es Gran Bretaña, puede meterse en un callejón sin salida que puede conducirlo a la ruina. Lo mismo está sucediendo en Cataluña, una región que era próspera, que es Cataluña. Los nacionalistas la han metido en un callejón sin salida y puede acabar conduciendo a Cataluña a la ruina. Al final, todos los nacionalistas son iguales y el fallo, o digamos que la normalidad está instalada en España, donde al nacionalismo no lo consideramos una perversión de la democracia, pero somos el único país. En cuanto uno cruza los Pirineos, nacionalismo es equivalente de extrema derecha o de extrema izquierda y es un movimiento muy peligroso. Lo que le han hecho los nacionalistas a Cataluña es igual que lo que le han hecho los nacionalistas a Reino Unido. ¿Qué te dicen tus colegas europeos? ¿Cómo están viviendo esta situación de tensión en España con Cataluña?
Bueno, realmente la tensión que se vive en España con respecto a Cataluña a Europa no llega. Europa está preocupada por los grandes temas, por los temas que realmente nos afectan, y lo de Cataluña es más bien un entretenimiento de políticos españoles. Al principio Puigdemont, cuando se vino a vivir a Bruselas, era un personaje muy notorio, poco a poco ha ido convirtiéndose en un personaje trivial, y ahora ya incluso los propios belgas están aburridos de este tipo que vive como un marajá en un chalet de Waterloo, que es el barrio rico de Bruselas, intentando fingir ante todo el mundo que es un exiliado. No es verdad, es un cara dura. De cara a estas elecciones del próximo 26 de mayo, acabamos de salir de unas nacionales generales en España, donde el PP se ha visto pues tremendamente perjudicado por esos resultados. ¿Temen que pueda llegar esa ola socialista también al Parlamento Europeo, o cómo piensan combatirla? Esperemos que no, esperemos que los votantes tengan, yo deseo, ellos son los que mandan, pero yo deseo que tengan inteligencia como para no darle todo el poder a los socialistas y a Podemos. Que se corrija el resultado de las elecciones generales con una compensación hacia el Partido Popular ahora. Lo que desde luego hemos aprendido en las últimas elecciones generales los votantes de centro-derecha es que si dividimos nuestros votos, gana la izquierda. Hay un partido que es Ciudadanos, que coge votos dentro del Partido Popular, entre los votantes del Partido Popular, para que al final gobiernen los socialistas, y otro partido que es Vox, que nos ha quitado votos para llevárselos a la extrema derecha, y que además los votantes del Partido Popular no se sienten representados por esa fuerza. Yo creo que ahora debemos reunir todos los votos en torno a las candidaturas del Partido Popular para compensar este poder que inesperadamente se han llevado los socialistas y los de Podemos. ¿Cómo ves las elecciones aquí en Canarias? Que bueno, estás de tour estos días. Yo espero que ganemos las elecciones municipales, las elecciones al Cabildo, las elecciones regionales y las elecciones europeas. Es mucho pedir, pero yo espero que los canarios nos den su confianza, voten por nosotros. Somos un partido adulto, somos un partido responsable, somos un partido con experiencia de gestión. De nosotros se sabe lo que se puede esperar, y somos el partido que ahora mismo necesitan los canarios y las canarias para estos años tan difíciles que tenemos por delante. Lo más difícil está por llegar, y a los mejores políticos los necesitamos para el futuro inmediato. ¿Cuáles son esos principales problemas que debemos afrontar desde que pase el 26 de mayo? Bueno, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. De los principales problemas no hablamos los políticos. Los políticos estamos hablando de lo que dicen los telediarios. Lo voy a explicar con unas cifras. Los europeos somos el 7% de la población del planeta. Es decir, de cada 100 habitantes que tiene el planeta, solo 7 son europeos. Producimos el 25% de la riqueza. De cada 100 euros o 100 dólares que se producen en el planeta, 25 son europeos. Y consumimos el 50% del gasto social del planeta. Es decir, el 7% de la población consumimos en hospitales, escuelas, infraestructuras y pensiones el 50% de lo que el planeta Tierra se gasta en servicios sociales. En el año 2050, ningún país de la Unión Europea representará el 1% de la población de la humanidad. Y entonces, si queremos seguir gastando el 50% del gasto social del planeta, tendremos que trabajar mucho, porque no llegaremos al 5% de la población de la Tierra. Con esto quiero decir, los europeos somos muy pocos y producimos relativamente poco para el gasto social que tenemos. Ese es el verdadero problema al que nos enfrentamos. Queremos seguir teniendo pensiones, queremos seguir teniendo sanidad pública, queremos seguir teniendo educación pública, queremos seguir teniendo infraestructuras. Mi respuesta es sí a todo eso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Es el asunto que los políticos no suelen plantearse y que deben plantearse, y que se resuelve en la Unión Europea. Si queremos darles a nuestros hijos un mundo que se parezca al que nosotros disfrutamos ahora, debemos empezar a construirlo desde ya y llamar a las cosas por su nombre. El cambio climático no es solo un problema teórico para quienes les gusta el medio ambiente.
es una realidad, está aquí. ¿Por qué los políticos españoles no hablan del cambio climático, de las consecuencias que tendrá, no para los jóvenes, para todos nosotros desde ya? Bueno, pues estos son los asuntos que se tratan en Bruselas y para mí son los grandes retos a los que de verdad nos estamos enfrentando. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienes un minutito, que llamamos el minutito de oro, si te quieres dirigir a la gente que nos está viendo en casa. Pues muchas gracias. Creo que las próximas elecciones europeas son muy importantes para Canarias y les insisto en lo que ya les he dicho antes. Voten candidaturas que lleven eurodiputados canarios en sus listas. De los partidos de centro-derecha que se presentan a estas elecciones, ni Coalición Canaria, ni Vox, ni Ciudadanos van a llevar un eurodiputado canario a Bruselas. Solo el Partido Popular, con Gabriel Mato, presenta un eurodiputado con posibilidades de salir elegido. Cuando Canarias tenga un problema después del 26 de mayo, ustedes querrán tener un canario allí. Y yo querré que ese día ustedes sepan que lo han votado. Por eso, no con ánimo partidista, pero por Canarias, voten listas al Parlamento Europeo que lleven canarios a Bruselas. Esteban González Pons es miembro del Partido Popular y es candidato a las elecciones del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte y a seguir disfrutando del buen arroz canario. Bueno, para un valenciano como yo, haber comido un arroz tan bueno aquí en Tenerife no ha sido ninguna sorpresa. Bueno, vamos a explicarlo. La gente va a pensar que es que estuviste en casa. No. He venido y nada más llegar a Tenerife, lo primero que me han puesto delante ha sido un plato de arroz y yo lo he probado con el espíritu crítico con el que los valencianos probamos el arroz y me he sentido tan satisfecho que lo primero que he hecho al llegar aquí ha sido contárselo. Bueno, muchísimas gracias, es un placer. Nosotros seguimos aquí en Decisión 2019. Nos vemos la próxima. Un saludo. Gracias.